Bueno, ahora sí está Micaela en línea. ¿Qué tal, Micaela? ¿Cómo te va? Hola, buen día Lili, ¿cómo estás? Bueno, primero te recontra agradezco porque sé que no das notas nunca, que no te gusta mucho. Pero bueno, ha sido un año, el año pasado ha sido un año durísimo en tu profesión y has estado ahí, bueno, codo a codo con todos los que estuvieron en la primera línea de batalla contra el coronavirus. Sí, yo creo que ha sido un año complicado para todos los seres humanos que habitamos la Tierra. Y es importante para mí recalcar que para la población en general también ha sido un año complicado donde le hemos pedido incansablemente renunciar a muchas de sus cuestiones personales para ayudarnos a combatir esta enfermedad que llegó para cambiarnos la vida, digamos, ¿no? ¿Llegó y se queda? Yo creo que llegó para quedarse y para quedarse despacito en otro lugar, digamos, en otro espacio, como muchas enfermedades que de repente irrumpen y uno va conociendo y va despacito poniéndola en un lugar habitual, pero para eso falta un tiempo de recorrida, ¿no? Como en algún momento llegó la gripe A, que llegó de una manera explosiva, y con la vacuna y con algunas otras medidas, la pudimos poner en un lugar de una enfermedad anual y que se sucede actualmente, digamos, ¿no? Te voy a tratar de hacer preguntas así muy concretas respecto de todo lo que viviste como experiencia, todo lo que con tus colegas recogieron como datos precisos. Bueno, primero te voy a preguntar, ¿sigue habiendo datos? Datos de que... De todo, de hisopados y bueno, de todo lo que desapareció ahora ya. Sí, por supuesto, están los datos de las consultas del consultorio amarillo. Existe un reporte de los pacientes internados, ¿sí? De los pacientes que están internados, de los hisopados que se envían y de los resultados positivos y negativos día a día. Bien. ¿Y eso cómo le funciona con los pacientes? A nosotros tenemos diariamente decenas de llamados de personas que fueron hisopadas y que al no ver que en el parte no hay envíos ni nada, dicen, ¿qué pasó con mi hisopado? ¿Qué les pasa a ustedes con el paciente? Mira, nosotros estamos divididos, bueno, ya es de público conocimiento, digamos, pero en cuadrillas que funcionan de lunes a viernes, y un fin de semana que es rotativo. Cada cuadrilla se encarga de informar al paciente que está hisopado la llegada del resultado en tiempo y forma. Por ejemplo, los resultados a veces llegan muy tarde a la noche. La velocidad la verdad que la logística de lo que es el armado de la muestra, la toma de la muestra, el rotulado, la inscripción a un sistema que se llama CISA, que es un sistema de información nacional, sí, de denuncia obligatoria. Bueno, yo lo repito porque hay gente que no lo sabe, pero lleva un tiempo y una logística que es bastante engorrosa, digamos, hay mucha gente trabajando, no es solamente el médico, sino la persona que toma la muestra, el administrativo, que carga y demás, y esos hisopados viajan a un laboratorio que está en Capital, que se llama Central Lab ahora, en este momento. Eso lo define el ministerio, digamos, no es potestad de San Pedro definir eso, sino que la región sanitaria va definiendo a dónde van los hisopados, y viajan en forma ordenada, en principio, depende de la demanda, 3 veces por semana. ¿Sí? El paciente, ahí te quiero hacer una sí, interrupción. Sí. Como paciente, ¿uno tiene derecho a hacer una doble muestra, o sea, a mandar a hacer el hisopado si no confía en Central Lab? Si quiere hisoparse en forma particular, sí puede hacerlo. Sí, o sea, ¿y se manda a otro o igual vas a caer ahí? Hay muchos lugares que unifican y que van al mismo destino, pero eso depende de dónde deriva cada lugar. Digamos, tenés 3 instituciones o 4 privadas que hacen el hisopado y que lo envían o a Manlab o a otros lugares en distintos puntos del país. Digamos, el hisopado, la PCR, que es esto que aprendimos, que es una técnica que tiene muchos años, pero que aprendimos este año a nombrar, necesita de una maquinaria que solamente está disponible en lugares o en laboratorios que son grandes o que tienen complejidad. Entonces, normalmente terminan centralizándose en 4 o 5 lugares. Bien. Esto te lo pregunto porque desde hace ya bastante tiempo viene sucediendo que personas a las que los médicos les están diciendo sí, tenés coronavirus, o tuviste coronavirus, aunque te dio negativo, ¿sí? O sea, cada vez llegan menos resultados positivos y más negativos, ¿no? Bien. Pero las personas igual o han estado internadas o han tenido cuadros febriles muy graves o manifiestan todos los síntomas del cansancio, esa fatiga enorme y demás, y dice, pero me dio negativo. Mira, yo pienso 2 cosas para aclarar con eso. Sí. Los diagnósticos de las enfermedades siempre lo que prima es el criterio médico, por suerte,
y uno se apoya en los estudios complementarios que tienen algo, es un concepto medio difícil, pero voy a tratar de ser sencilla, que tienen lo que se llama sensibilidad y especificidad. Así se mide el poder de un test para diagnosticar una enfermedad, ¿no? Sí. La sensibilidad es la capacidad del test que tiene para detectar verdaderos positivos. Si el paciente tiene la enfermedad, yo le hago el test y le da positivo. Eso es muy difícil, pero si tiene la sensibilidad del 100% sería un test hermoso y uno le encantaría tener eso, y eso generalmente no existe en medicina, ¿no? Y después hay algo que se llama especificidad, que es la capacidad que tiene el test de decirte este test es negativo, no tenés la enfermedad. Ajá. Si tuviéramos algo que tiene 100% de sensibilidad y 100% de especificidad, seríamos Gardel, y eso no existe en medicina. Entonces, en el medio está la combinación entre que uno tiene un test poco sensible y la sospecha clínica del cuadro clínico del paciente que uno tiene. ¿Y en algún momento lo hiciste con algún paciente así que te quedó de duda, que vos decís, bueno, la verdad es que tiene todo, o sea, tiene... Todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Mandaste a hacer otro PCR, por ejemplo? Normalmente, digamos, uno puede repetir, digamos, la fecha ideal para hacer la PCR, los libros dicen que es a las 72 horas de los síntomas. Sí. Si el paciente empezó con síntomas, a los 3 días, vos le haces una PCR, si te da negativa, la posibilidad, la sensibilidad del test, este numerito que te contaba, sí, sube al 95%. Es decir, hay un 5% de los pacientes que hacen el test que le dio negativo y tiene la enfermedad. ¿Vamos? Sí. Si vos se lo haces en el primer día, ronda entre el 75 y el 80%. Entonces, es muy largo el margen que tenés, o muy amplio el margen para decir, te dio negativo y es negativo. No sé si me explico, es un poco complejo es complejo, pero es claro que, digamos, de acuerdo a la sensibilidad del test y al día en que uno se lo haga, es probable que el resultado dé diferente. Perfecto. ¿Y de qué depende? Depende de la toma de la muestra, por supuesto. Acá eso no pasa porque la toma de la muestra la hacen los bioquímicos o gente que está entrenada para eso, así que eso lo tenemos salvado. Sí. Segundo, la fecha en que vos tomás la muestra y de la carga viral que tiene el paciente en ese momento. No todos tenemos la misma carga viral, a veces depende de la cantidad de inóculo que tuviste cuando te contagiaste, o de la fecha o del tiempo que estás transitando la enfermedad, digamos. Esas 3 variables son muy importantes. A veces los pacientes no entienden que uno los mande espera un poquito y venís a hisopar en 2 días, y parece que uno como le está pateando, y tiene que ver en realidad con que estamos esperando que se cumplan esas 72 horas, o acercarnos también al día que se envía la muestra, porque una muestra que se envía tomada hoy, que se envía al otro día, por supuesto tiene mayor representación, digamos, ¿no? Entiendo. Bien, ¿qué se hace con ese paciente que a sabiendas que dio negativo es un paciente de COVID? Se lo deja, por supuesto, aislado. Bien. Se lo deja aislado y se lo trata como si lo tuviera. Se lo trata como si lo tuviera, y eventualmente uno le dice al paciente que si quiere confirmar o terminar de descartar la enfermedad, ofrecerle hacer los anticuerpos en un tiempo prudencial. Ajá. Entre 3 y 4 semanas vos le podés hacer algo que se llama IgG, que es mucho más sensible cuando uno lo hace en el tiempo oportuno, digamos, ¿no? Hacerle un IgG en el momento agudo no sirve tampoco. Entonces, bueno, por llamar así, digamos, a las personas los anticuerpos. famosas, porque hay que preservar la identidad de todos, pero por ejemplo, caso, no sé, Caramón, por ejemplo, que estuvo internado y es un funcionario público. Sí. Él, que le dio negativo, sí, y que sin embargo llegó a tener que estar internado porque tenía insuficiencia respiratoria y demás. Dentro de 4 semanas se hace el de anticuerpos y ahí puede que le dé el positivo. Sí. ¿Y eso dónde va registrado después? Nosotros en las cuadrillas que le hacemos el seguimiento, digamos, hay una propuesta de eso, hay una propuesta de registrar los anticuerpos después, o de hacerle un seguimiento, mira, casualmente, como si me hubiese leído la cabeza, estuvimos charlando de hacer un seguimiento por ahí de estos pacientes un poco más prolongados en el tiempo. Siempre lo terminamos haciendo porque son pacientes que uno no los suelta tan fácil, digamos. El COVID claro, nos hizo aferrarnos a los pacientes pues ahí un poco más, y lo seguimos, le hacemos los controles post-COVID, y en eso siempre terminamos haciendo los anticuerpos en tiempo y forma. Claro. Quizás no impacta en las estadísticas, que es lo que hablabas hace un rato, pero bueno, hay un proyecto de tratar de hacerlo, eso, de que el anticuerpo después se registre de alguna manera. Ajá, bien. Pero en eso dependemos, de confiar en la labor que ustedes están haciendo voluntariamente, porque no es algo que a ustedes ustedes están obligados. O sea, no, por supuesto que no. Claro. Y es importante saber que en cada cuadrilla hay, por ahí los visibles somos los médicos porque somos los que le hacemos el control en persona al paciente y nos ven la cara, pero detrás de cada cuadrilla, por ejemplo en la mía, tengo 12 personas increíbles que trabajan
día a día y que va desde un enfermero a un administrativo, una oftalmóloga, una ginecóloga, digamos, psicólogos sería también genial, que hacen la contención del paciente. Mica, ¿sabes qué sería genial? Que nombres a toda esa gente, porque en verdad a mí me parece que nosotros desconocemos, o sea, hay toda una gran parte que los medios no hemos logrado transmitir. Ajá. O sea, yo ahí hago una gran autocrítica respecto de nuestra labor, de cuánta gente involucrada hubo y hay. Porque, bueno, mira, ya estoy hablando como si fuese en pasado y en realidad es en presente. Y vos me decís, yo tengo 12 personas trabajando conmigo. Son 12 personas, una que tiene que llevar el registro, la otra que tiene que llamar para ver si le duele el oído, la otra que por las secuelas psicológicas y demás. Y nosotros no tenemos ni idea de todo eso. Y decimos, ¿y por qué se vacuna la psicóloga? Y bueno, la psicóloga se vacuna porque es la persona que está ahí con el paciente. Sí, sí. Yo te cuento, si querés, cómo funciona mi cuadrilla, que de eso puedo dar fe, que hace casi un año que estamos trabajando. Y tenemos una administrativa que trabaja en el consultorio amarillo, que se encarga de lo que es la logística, de si tenemos que ir para algún paciente, de los CISA, de todos esos papeleos que la gente necesita para trabajar y demás. Tenemos una trabajadora social incansable, que es Cintia Oliveto, que se encarga de, si la paciente necesita medicación, de conseguirla en el municipio, y de asistirlos si necesitan alimento o estas cuestiones. Tenemos una nutricionista que trabaja en seguimiento, que es Cecilia Prego. Elisa Guillaume también está en mi cuadrilla, que es oftalmóloga. 2 ginecólogos, que son Lidia Ronte y Gustavo Wagner, que también, si hay una paciente embarazada o obstétrica, está ahí para hacer el seguimiento. Claro, ahí tenés razón. Mira, fíjate, me detesto cuando hay algo que no tuve en cuenta. Las embarazadas. Sí, sí, cada cuadrilla tiene un referente de obstetricia para hacerle el seguimiento y los controles que hacen falta. Yo tengo el placer de tener 2. Sí. Después tengo 2 enfermeros muy bien formados. Una es Nala, que es la cacique que ayer casualmente se inauguró el Centro de Medicina Intercultural, así que también la comunidad COM está representada en nuestra cuadrilla. Digamos, cualquier paciente de la comunidad COM que tenga síntomas de COVID, lo seguimos nosotros. Sí. Claudio Melo es un enfermero de los centros de salud, que también es excelente. Sí. Joel Scorselli hace clínica conmigo y hace también control en los consultorios amarillos. No me quiero olvidar de nadie, Adriana Aviso es una administrativa de la municipalidad que está laburando con nosotros hace poquito, y la verdad que se puso la camiseta y está aprendiendo día a día. Sí. Y no me quiero olvidar de nadie, haciendo el lío. Leandra Rodríguez es una odontóloga que también se sumó voluntariamente. Y Gabriela Batalla es una psicóloga que está ahí latente para nosotros. Trabajó todo el año con nosotros haciendo videollamadas a cualquier hora con los pacientes internados o los pacientes que estaban aislados en el domicilio, que estaban ansiosos o angustiados, con un trabajo increíble, inclusive pacientes en terapia intensiva de la clínica, haciéndole la videollamada y conteniéndolos y a sus familiares. El trabajo no se notó para afuera, pero para el paciente fue increíble. Así que yo no sé si vos tenés un ratito más, pero me muero por seguir la nota y tengo el informativo en el medio. Sí, te puede cortar, porque viste que el teléfono, cualquier cosa me llamas de vuelta. Bueno, perfecto. Yo te voy a pedir que me esperes, pero quiero ir antes del informativo decir, Cintia Oliveto, Cecilia Prego, Elisa Guillaume, Lidia Ronte, el doctor Wagner, Nola, Melo, los enfermeros, Joel Scorselli, Liliana Aviso, Adriana Aviso, perdón, Leandra Rodríguez y Gabriela Batalla, la psicóloga. Me olvido de alguien, que me perdonen, pero no creo, porque hablamos permanentemente. Tardíamente, de un año después de cuando empezaron los aplausos. Esa es mi cuadrilla, pero todas las cuadrillas tienen la misma composición. Está bien, pero hacelo extensivo. Es genial saber cuáles son todos los que están, porque nosotros no lo sabemos. O sea, el que todavía no tuvo la enfermedad no lo sabe, y ya sabemos que, o sea, estadísticamente en algún momento nos va a tocar, porque no nos vacunamos. Sí, o sea, y lamentablemente va a pasar, porque probablemente con este movimiento de gente y demás haya un nuevo aluvión. Bien, te pido unos minutitos y te vuelvo a llamar.
Dale. Mica, gracias. Chau, chau. Nos vamos al servicio informativo y volvemos con Micaela Schiaffino. Tengo muchas preguntas para hacerles. Mica, ¿estás ahí? Sí. Bueno, a ver, Mica, no sé si te pongo en un compromiso o no. ¿Cómo crees vos que debería manejarse el tema de la vacunación para que no haya estas confusiones, que te pusiste la primera acá, la segunda allá, la otra que vino, que nos mudamos, bueno, todo eso? Mira, es un tema complicado y que tiene un sistema de organización que nosotros no tenemos participación, digamos, en eso acompañamos a los pacientes, pero bueno, la realidad es que esto está tan dinámico y estamos dependiendo de las vacunas que llegan y que van ingresando al país que es un poco complicado darle una estabilidad al paciente, digamos, ¿no? Claro. Porque va cambiando momento a momento. Pero frente, digamos, a toda esta información, ¿cómo la manejan ustedes con los pacientes? Mira, Porque yo lo que hago la con tenés los que pacientes, invocar justo, ¿viste? Que si sí, te toca justo la de menos de 60 o la otra. Sí, que básicamente se baje en la aplicación, a que un familiar responsable se baje la aplicación de Vacunate PBA y que vayan rechequeando momento a momento el turno. Esa es la recomendación que yo hago en el consultorio, digamos. Ahí está. ¿Y de tus pacientes ya hay muchos vacunados? Sí, he tenido unos cuantos vacunados que me van consultando a medida que les va llegando el turno, qué hacer en cuanto a si toman o no toman alguna medicación antes de vacunarse y demás. Bueno, ¿tuviste COVID? ¿Te tenés que vacunar? Sí, tuviste COVID, te tenés que vacunar. La campaña de vacunación mundial se llama Ensucio. Es un poco, por el término no es muy feliz, Sí. pero bueno, no se determina si el paciente tuvo o no tuvo COVID, sino que se vacuna. Ajá. La vacuna lo que hace es genera anticuerpos para evitar que la enfermedad tenga un curso más grave, digamos. Sí. No va a evitar que el paciente se infecte de COVID, va a disminuir las posibilidades, por supuesto, y no va a evitar que el paciente sea un vector, que sea un transmisor de COVID. Entonces es importante que tener la vacuna nos da un respiro, pero no debe hacernos aflojar las medidas claras y concisas que venimos insistiendo todos desde el inicio. Bueno, voy con la tanda de preguntas horribles. Dale, a ver si puedo contestarla. Sí, que ya lo vengo preguntando hace un montón. ¿Por qué nosotros no mandamos a ver algunas muestras al Malbrán para ver si tenemos alguna otra cepa que no sea la que venimos testeando? Mira, hay unas directivas que son muy claras que tenemos todos los que trabajamos ahora en COVID, es cuáles son las indicaciones de mandar ese hisopado de una manera al Malbrán diferente para lo que se llama la codificación y ver el genoma del virus, a ver si tenemos la otra cepa, Sí. que son el haber completado el esquema de vacunación por lo menos por 14 días y que vos hayas tenido te hayas infectado de COVID, o sea, recibiste las 2 dosis y después de los 14 días tuviste síntomas compatibles con COVID. Ah, pero pues escúchame, eso es como Sí, bueno. como que yo me haga linda. Bueno, todo puede ser en la vida, pero Todo esa es la puede- primera pero- cosa. La segunda es Sí. que el paciente tiene un curso diferente, es decir, nosotros lamentablemente hemos afinado el ojo viendo a los pacientes durante un año y meses. Sí. Tiene un curso diferente, yo que voy a Buenos Aires ocasionalmente, digamos, todas las semanas, Sí. mis compañeros me están comentando de Capital que tienen pacientes que tienen una evolución que por ahí la descompensación es más tardía o que es más precoz. Ajá. Entonces esos pacientes uno les pone el ojo y debería mandar ese hisopado a secuenciar. Ajá. Esas son las indicaciones, ¿eh? O sea, ¿y no por te llegó a vos ningún paciente que vos digas, por las dudas lo mando al Malbrán? Al momento no, pero tenemos esas indicaciones. ¿Y sos de dueña hecho- de decidirlo? ¿Eh? ¿Sos dueña de decidirlo? Sí, se consulta con el secretario de Salud Ah. y se coordina con el jefe de bioquímico del hospital, que es súper permeable y está con nosotros trabajando para par, que es Adrián Spotti, que la verdad que está... Bueno, entonces nos quedamos tranquilos porque estamos todos, este no tendrá otra cepa, este no tendrá... No, las indicaciones precisas son esas, digamos, y no es que no lo podemos hacer. Está. Si uno sospecha, o región sanitaria también, y el secretario de Salud nos bajó a los que somos referentes de las cuadrillas esta inquietud, digamos, no es que no la tenemos la inquietud. Está. Traducido está a título disponible, es, digamos. por ahora no hubo ningún caso que despierte la sospecha de otra cepa en San Al Pedro. momento no, pero estamos muy atentos, sobre todo la gente viajó o la gente que tuvo contacto con alguien que haya venido del exterior o del extranjero, en eso uno presta atención. Y si vemos algún cambio que lo empezamos a notar, la idea es pensar en eso. Bien. Digamos, las cepas que están circulando
en la provincia de Buenos Aires hay circulación de la cepa de Manaos, que es la que más temor nos da en este último tiempo, digamos, ¿no? Que son que es hipercontagiante o más transmisible y que se ha visto que tiene mayor riesgo de complicaciones. Bien. Otra de las horribles. ¿Por qué decimos bajaron los casos, qué pocos que son, qué sé yo, y tenemos cifras que en julio del año pasado nos hacían que nos desmayáramos y nos muriéramos de miedo? No, yo no interpreto que bajaron los casos. Día a día nosotros tenemos una visión muy crítica de, por lo menos en el día a día, en el grupo de trabajo que yo me manejo y que lo vemos en la internación. Sí. Nosotros en este momento estamos haciendo la internación en un sector privado al momento y vemos que tenemos más internados que las semanas anteriores. Mira. Eso lo notamos. Vos sabés que ayer decíamos con Rafael por qué nosotros también hemos dejado de preguntar, porque antes todos los días cuántas camas tenemos ocupadas, cuántas quedan, cuánto esto, cuánto lo otro y demás, y esa data también desapareció del mapa. Nosotros la información la pasamos día a día, está informada. Nosotros tenemos un registro, ya hablo de la internación ahora nuevamente, ¿no? Sí. Del registro de paciente, nosotros le ponemos un código o un color según la gravedad, que se basa en algunos estándares de cuidado de la saturación, el tiempo de evolución, los factores de riesgo del paciente, y los tenemos inclusive rotulados en la puerta de la habitación según el color que tienen, Mirá. que requiere más control, digamos, o más frecuencia de control de parte de enfermería. Hemos logrado con los enfermeros de acá de la clínica mucho compromiso de un grupo de 4 o 5 enfermeros que están permanentemente conociendo la enfermedad y hasta ellos mismos tienen cierta vista o cierto entrenamiento para ver los pacientes. Y tenemos una tercera pata vital que es la kinesióloga, justo está entrando, pero no es que lo digo por eso, que la kinesióloga los trabaja, y el trabajo de la kinesiología y del prono, que es esto de la posición boca abajo que insistimos y demás, tiene una tercera visión que nos avisa: este paciente ayer pronado saturaba esto, saturaba aquello. Digamos, es mucho el trabajo que uno hace y que la cabeza parece que no está físicamente acá, pero nosotros somos 3 trabajando en la internación y estamos permanentemente coordinando, y así todo a veces no nos va como queremos, y para nosotros y para las familias sobre todo es llevamos muy complicado. 82 muertos en San Pedro, con o por COVID. Sí. ¿Es una cifra razonable para nosotros? Está dentro de las... Mirá qué feo lo que voy a decir, sí. Feo. Está dentro de las estadísticas de mortalidad del COVID en general, digamos, por la cantidad de casos. Ajá. Siempre nosotros decimos que los casos son los que se hisopan, los que tienen la PCR, esos son los que uno puede contabilizar, y no es una indicación de San Pedro, sino que es una indicación del Ministerio de Salud. Pero uno sabe que por cada paciente de COVID que tiene una PCR positiva, tiene muchos positivos por nexo, y hay otros tantos que son positivos por síntomas, que es el paciente que tiene pérdida de gusto y olfato y algún otro síntoma acompañante, automáticamente por normativa del Ministerio se designa o se decreta positivo. Nosotros estamos llevando, el consultorio amarillo está llevando un registro diario de eso, está llevando un registro diario de los pacientes que considera positivos por síntomas, o sea que eso está dentro de nuestras estadísticas de manejo diario, digamos, ¿no? Tengo muchísimas preguntas que también me hacen los oyentes, ¿no? Para que te haga, pero una que yo creo que todos tenemos en la cabeza es que ese último nexo con un paciente que lamentablemente fallece son ustedes, el último eslabón. Sí. ¿Qué pide ese paciente? ¿Qué quiere? Mira, nosotros con Gabriel Sayago, por supuesto, sí, es mi amigo y colega de hace mucho tiempo. Hemos tomado como una determinación, siempre acordado con la familia, de que por ahí en ese pacientes que uno sabe que se están complicando y que tienen un familiar que es positivo, que ha sido positivo, con todas las medidas de protección, ingresan a verlo, al paciente. Ajá. Hemos hecho infinitas videollamadas con los pacientes, hablando con los familiares, despidiéndose, y eso por supuesto tiene para todos, incluyendo todo el equipo de salud, un costo emocional importante que también asumimos que es parte de nuestro trabajo, digamos, ¿no? El acompañar y el
el darle esta posibilidad al paciente, ¿no? Hay pacientes muy grandes que no entienden la videollamada y que uno tiene que explicar. Tenemos una tablet que está definida para eso, que a veces se puede usar, digamos, que es más grande para que el paciente que tiene cierta dificultad pueda comunicarse de esa manera. Pero digamos claro, que lo que pide ese paciente es comunicarse con sus seres queridos de algún modo. Sí. Es lo único. Sí, pero eso nosotros lo hemos permitido un poco consensuado con las familias y dándoles ciertas herramientas de protección, ¿no? Y generalmente es un familiar que ha tenido COVID y que también, digamos, uno sabe que ha estado con el paciente hasta un día antes que se internó, digamos, ¿no? Entonces, nos parecía un poco, la enfermedad es muy cruel y esta parte de la enfermedad la hace más cruel todavía, ¿no? ¿Y cómo es el seguimiento posterior de esas familias? Porque hay un fenómeno que nosotros en el periodismo siempre observamos, digamos, cuando algo se hace muy común. Aquí tenemos 82 muertos, es mucho, es mucho, sí, sí, por supuesto. En general siempre el comportamiento en la comunicación es que la gente relata lo que le pasó, la desgracia que tuvo, demás. Y en el caso del coronavirus se hace un silencio pesadísimo. O sea, es como que nadie quiere contar ese sufrimiento, nadie se lo puede sacar de encima. No digo, bueno, nadie, no puedo decir nadie, pero la mayoría no se lo puede sacar de encima. ¿Qué hacen? O sea, ¿cuál es la yo lo que conducta? creo con esto es que es una constelación de cosas, ¿no? Por supuesto, yo lo escuché a Gabriel una vez que tuve una nota con vos y que dijo, esto parece un accidente de tránsito, ¿viste? De repente irrumpió en tu familia y a veces en algunas familias lamentablemente fallecen dos o tres familiares de un mismo nexo. Sí. Y en eso se conjuga la falsa culpa de haber transmitido el virus, que a veces pasa, que lamentablemente son cosas que pasan, digamos, y que eso hay que tratar de sacárselo al familiar como una cosa más. Esto de no poder acompañarlo, que estamos tratando de resolverlo, de ayudarlos de alguna manera para que se pueda hacer, si bien, como te digo, es una indicación del Ministerio, uno trata de respetar las medidas a rajatabla, digamos, pero en algunas cuestiones uno es un ser humano y le gustaría que si le pasara a uno se comportaran de esa manera. Y bueno, sí, el seguimiento debería ser, muchas veces nosotros después en la consulta vemos a algunos familiares o nos seguimos hablando y demás, pero creo que esa parte, en algún momento había cierta iniciativa de la Secretaría de Salud de comunicarse con sus familiares. No sé esa parte en qué quedó. Bueno, pueda que no se cansen nunca, Micaela, porque realmente el trabajo que han hecho, estoy siempre hablando como si ya hubiera pasado la pandemia y me estoy equivocando. ¿Para cuándo ustedes prevén esta segunda ola con más crudeza, que es la que es? Y es muy difícil de predecir, pero yo lamentablemente no creo que no vaya a pasar. No creo que no vaya a pasar. ¿Volvemos a fase 1 así? No lo sé con certeza, porque es muy difícil hoy por hoy pedirle a la gente nuevamente, después de todo lo que se transitó y de lo que le hemos pedido, eso, ¿no? El mensaje que les quiero dejar es que hay 3 o 4 cosas que son vitales y que la vacuna para el COVID la tenemos en las manos, hoy por hoy, que es el distanciamiento, el uso correcto del tapabocas. He visto narices afuera, tienen que saber que las fosas nasales es el medio para que ingrese el virus más importante, más que la boca, y que el uso correcto del tapaboca, de los barbijos, de lo que sea, es vital. El lavado de manos, el hecho del distanciamiento, si uno se va a reunirse al aire libre, porque en los últimos estudios se ha demostrado que el virus queda ahí flotando en el aire un tiempo, en microgotas, en los lugares cerrados. Entonces, abrir bien las casas, ventilarlas, tratar en lo posible de no juntarse. No digo que no salgan porque es imposible pedir eso a esta altura. Y sí. Mica, te agradezco enormemente, siempre a disposición para lo que necesiten difundir. A mí me parece sumamente valioso que puedan hablar con la gente cada tanto, con la gente que está esperando información, sobre todo la gente mayor, que no está todo el tiempo con las cuestiones digitales y no sabe si le va a tocar el turno o no le va a tocar el turno, que tiene dudas incluso todavía sobre la vacuna. Recién una oyente me preguntaba qué opinabas vos sobre la doctora Chinda Brandolino, la médica que viraliza desinformaciones sobre el coronavirus. O sea, hay mucha gente enojada con esta, sí, claro, con esta médica. Yo creo que, mira, que la información, a veces el exceso de información es un poco tóxico,
que uno tiene que tratar de buscar información de lugares que sean, de sitios que sean oficiales. Es difícil poder depurar en tanta información qué es lo que sirve y lo que no. Nos pasa a los médicos que en un momento, viste, lo abrumador, y hay maneras de leer los estudios que parece que tener tiempo y hay que saberlos leer, y que es difícil para la gente, viste, todos los días estar con el número, cuántos son, cuántos ven, eso también a veces perjudica un poco a la gente o genera más ansiedad, ¿no? Hay muchos pacientes que están sufriendo muchos trastornos anímicos por esta situación. Sí, si estuviese en tus manos en este momento dirigir todo el plan, ¿a quién vacunarías ahora? Yo creo que empezaría por los grupos de riesgo claramente y iría a los mayores de 65 años, que son los que impactan, ¿no? Que por ahí es los que vemos más golpeados cuando los vemos internados. O sea, bueno, que no, lo mejor sería en este momento que empiecen a llegar más Sputnik y las de AstraZeneca. por ahora son las que tienen más evidencia. Como te digo, la verdad de hoy puede ser mentira de mañana, pero en el momento de hoy, los estudios clínicos o rigurosos o científicos le dan seguridad a estas dos vacunas, y son las que nosotros tenemos disponibles por la logística también, porque la realidad es que también tenés que, no solo depende de cómo es la vacuna, sino que todo el paso que requiere la vacuna se cumpla. Claro. Bueno, así que, y ahora rogar que nos lleguen las segundas dosis de la gente que se vacunó, porque estamos utilizando un remanente que había ahí en el hospital, que vino medio como por equivocación, pero se le empieza a cumplir el plazo de la segunda dosis a mucha gente y no está la vacuna. Todos queremos lo mismo, todos apuntamos a lo mismo. Para nosotros los médicos que la gente se vacune es vital, todos queremos nuestra vida de vuelta, eso es importante, todos, ustedes. ¿Vos crees que vuelve la vida esa que teníamos, no? No, pero se va a parecer un poco más. Ajá. Se va a parecer un poco más. Ojalá. Ojalá, pero Ojalá. digo, todos queremos lo mismo. Yo creo que esta cosa de culpas y de echar a uno y a otro y demás, hoy por hoy todos tenemos que pelear porque esta enfermedad se ponga en un lugar un poquito más transitable. Gracias. Muchas gracias, Mica. Un saludo para todos. Un abrazo. Chao, chao. La doctora Micaela...